Bien, el día de hoy vamos a hacer la construcción de un cubo en vista militar. En vista militar. Un cubo en vista militar. La vista militar es una de las vistas axonométricas, ¿no? Así como la vista isométrica y la vista caballera. Entonces, ¿cómo construimos una vista militar? Vamos a construir un cubo en vista militar con una inclinación de 30-60. Deben de saber que la inclinación es libre, ustedes pueden modificar esa inclinación, pero para que se pueda visualizar mejor la vista militar, se recomienda que tenga una inclinación de 30-60 para nuestro caso, ¿no? A diferencia de la vista caballera o de la vista isométrica, la vista militar tiene una planta en las cuales los ángulos de la base del cubo forman 90 grados. 90 grados. En la vista isométrica no forman 90 grados ni tampoco en la vista caballera. Bien, entonces en ese caso, como decíamos, vamos a darle una inclinación de 30-60. En este caso vamos a colocar 30 grados del lado izquierdo y 60 grados del lado derecho. 60 grados del lado derecho. Así es. Bien, ya tenemos esos dos vértices. Tenemos un ángulo. Ustedes pueden construir esto con sus escuadras, ¿no? Las escuadras que tienen en casa, las escuadras del colegio, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de 30 y 60. Y efectivamente aquí al interior tenemos un ángulo recto de 90 grados, como decíamos. Vamos a dibujar un cubo, entonces en este caso la base es un cuadrado. La base es un cuadrado. Vamos a dibujar un cubo que tenga de lado AB. AB. Esa es la distancia, o ese es, digamos, el lado de nuestro cubo. El lado de nuestro cubo. AB. Entonces, AB es igual a H. Perfecto. Bien, entonces como esa es la distancia, vamos a trasladar esta distancia a la otra arista, ¿sí? Con medida AB. Para poder hacer eso, ustedes saben, pueden utilizar, yo voy a utilizar un poco de geometría, lo pueden medir, o también pueden utilizar, ¿no?, un transportador, ¿no? Y pueden trasladar esa medida, ¿no? Entonces si tomo como vértice el punto B, traslado el punto A hasta el otro extremo y aquí corta, ¿no? Ahí corta mi cubo. Entonces la distancia H, ¿no?, o la medida H es la misma en ambos aristas. Listo. Entonces lo único que queda para construir el cuadrado es, ¿no?, trazar paralelas. En este caso trazo una paralela AB y luego trazo una perpendicular. En este caso, una inclinación de 30. Listo. Ya tengo, ¿no?, la base de mi cubo. Esta es la base de mi cubo. Tengo un cuadrado. Al ser un cubo, la base es cuadrada, ¿cierto? Listo. Esta es la base, es la planta, ¿no? Ahora me falta, digamos, construir la elevación, el cuerpo del cubo. ¿Qué pasa con la vista militar? La vista militar sufre una distorsión en el eje Y, Para poder compensar esa distorsión, se aplica un factor de reducción. Un factor de reducción. Este factor de reducción puede ser, ¿no?, es indistinto, puede ser de 1/3, puede ser de 3/4. Nosotros, para efectos prácticos, vamos a utilizar un factor de reducción de 1/2. ¿Qué significa? Que si el cubo tiene de lado H, las aristas que tengan factor de reducción, ¿no?, digamos el lado con factor de reducción va a ser H medios. O sea,
h multiplicado por un medio, o 0.5 es igual a h medios, quiere decir la mitad de h, la mitad de h. Entonces aquí tengo una distancia h, ¿estamos de acuerdo? La altura, para compensar la distorsión, va a ser h medios. ¿Cómo obtengo h medios? Visto que no tengo una regla, yo voy a utilizar un poco de geometría. Para trazar esto, para identificar el punto medio, lo único que tengo que hacer es trazar primero estas diagonales e identificar un punto medio. Luego de identificar el punto medio, lo único que hago ahora es trasladar. Tengo una paralela, traslado la paralela y ya identifiqué el punto medio de esa arista. Tengo el punto medio. Listo. Entonces lo que voy a hacer es trasladar ese punto medio. Voy a tener como vértice A, como punto central A, y voy a trasladar la mitad de H. Trazo una línea, no, la dejo ahí. Listo, esa es la mitad. Ahora, ¿qué queda? Queda trazar las verticales del cubo. En este caso, estas verticales forman 90 grados, ¿no? Con esa horizontal. Listo, tengo línea de 90. Entonces trazo esta vertical y esta intersección me dice que esta línea, esta vertical, es la mitad de h medio. Visto que yo he cortado h en 2, he trasladado esta medida teniendo como vértice A, ¿no?, de manera vertical. Entonces esta medida es h medio. Entonces lo único que me queda ahora es trazar paralelas, solamente paralelas. Entonces, paralela. En realidad las paralelas van a cortar. Entonces aquí trazo una paralela y yo estoy empezando a dibujar la cara, una de las caras, ¿no?, del cubo. Si no, voy a trazar primero las verticales, así va a ser un poco más fácil. Trazo las verticales, 90 grados. Trazo la vertical de esta arista, ya tengo esa cara. Trazo la vertical de esta arista. Trazo la vertical de esta arista. Y bueno, esta ya está trazada. Y luego ahora sí, empiezo a trasladar paralelas. Traslado esta paralela. Esta otra paralela. Y finalmente pues son estos dos vértices. Pues en teoría deberían ser en ángulo de 30, ¿no? Porque la inclinación de este lado son 30 grados. Y listo. Tengo ya mi cubo en vista militar. A ver, vamos a limpiar un poco la imagen para que se pueda visualizar mejor. Borro un poco, digamos, estos elementos que están sobresaliendo. Esta es la cruz que dibujé hace un instante, ¿no?, para poder hallar el punto medio. Ya podemos ver nuestro cubo en vista militar. Sí, vamos a darle un poco de, digamos, de sombra para poder ver mejor este cubo en 3D, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito de sombra. Digamos que le vamos a imaginar que el sol viene del lado izquierdo, entonces esta sería una cara en sombra, ¿no? Esta cara también estaría un poco oscura. No creo que eso está mucho. Vamos a bajar un poquito más. Digamos que esta. Sí, esta está mejor. Y la cara de encima, bueno, vamos a borrar esto porque en teoría estas líneas no se deberían de ver, ¿no? Son líneas segmentadas. No se deberían de ver porque son las líneas que están por debajo. Bueno, borramos esta línea que fue la que nos ayudó a conseguir el h medios.
y dibujamos o colocamos el color a la tapa. Y ese es nuestro cubo, ¿no?, en vista militar. Vamos a darle siempre un acabado, ¿no? Ustedes saben, digamos que eso representaría la construcción del objeto a lápiz, y vamos a pasar a tinta. Pasamos a tinta esto, ¿no? Entonces empezamos a marcar mejor estas aristas, empezamos a delinear. Os recomiendo posiblemente utilizar un estilógrafo 0.2. Entonces, no está, fue un poquito, aquí aproximadamente sería, ¿no? Entonces empezamos a definir las aristas de nuestro cubo en vista militar. Esta es una vertical, esta 89 grados, 90. Perfecto, tenemos 90 grados. Una vertical que une estas dos aristas y una vertical que une esas dos aristas. Listo, tenemos nuestro cubo en vista militar. Como pueden ver, vamos a repasar rápidamente, ¿no?, los ángulos interiores de la base del cubo. Todos forman 90 grados, ¿no? Y bueno, hay un factor de reducción de 1/2 para la altura del cubo. Si no aplicásemos ese factor de reducción, el cubo sería mucho más alto, se distorsionaría, realmente sería un poco como esto, algo así, veríamos una cosa media alargada. Entonces, para compensar esa distorsión que se da en el eje Z, aplicamos un factor de reducción. Wow.